Cordiales saludos, querida audiencia. Nosotros somos el grupo número 2 y estaremos hablando sobre los bosques. Esta presentación se realiza durante el curso de la asignatura Conservación de Recursos Naturales, la cual está impartida por la docente Arlen Marmolejos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Este grupo básicamente está constituido por la joven María Esther Reyes, por la joven Rosibel Eridania y por mí, que soy el joven Miguel Ángel Bautista. Nosotros trataremos lo que es un concepto de bosque, y conceptualizaremos la flora, hablaremos de vegetación, los bosques maderables, el rol que cumple la fotosíntesis en los bosques, hablaremos sobre los sistemas montañosos, el bosque de pino, el bosque nublado, bosque pluvial, bosque seco, los bosques de matorral seco, bosque húmedo. Hablaremos también sobre la cobertura forestal de la República Dominicana y la importancia de los bosques en República Dominicana. Sin más preámbulos, iniciemos. Cuando nosotros hablamos de bosque, generalmente la gente suele pensar que un bosque solamente es una población de árboles en un área determinada. Sin embargo, un bosque es más que eso. Un bosque es un ecosistema natural sumamente complejo, el cual está dominado principalmente por sus especies autóctonas de árboles y también de la vegetación acompañante, también de fauna animal, y así como hongos y microorganismos, que principalmente estos viven en el suelo. Todos estos interactúan entre sí para hacer autosuficiente, o sea, para ser autosuficiente entre ellos mismos, sin necesitar la intervención del ser humano. O sea que un bosque es algo que puede sobrevivir por sí mismo, es un sistema que puede ser autosuficiente. Lo que nos dice que nosotros puede que lo necesitemos más a ellos de lo que ellos nos necesitan a nosotros. Y la evidencia irrefutable de eso es que los bosques tienen más tiempo que nosotros sobreviviendo aquí en la Tierra. Son muchísimo más antiguos que nosotros. Básicamente un bosque es un ecosistema sumamente complejo que tiene una importante población de árboles y arbustos, así como también de otros tipos de seres vivos que alberga en él. Se dice que un bosque es un bioma y evidentemente así es, ya que según el señor Bill de la Universidad de Harvard, un biólogo estadounidense, él define un bioma como una gran comunidad sumamente compleja, donde muchos organismos interactúan entre sí, gracias a, o sea, y todo esto es básicamente el resultado de la interacción de algunos factores físicos, como es el clima, y los componentes bióticos. Si nosotros adentramos lo que es un bosque en este concepto, vemos que encaja a la perfección. La flora, básicamente el término flora se refiere al catálogo, digamos, o a la colección de plantas de una región determinada, o de un país, por decirlo. La flora se limita a la región. Por ejemplo, si nosotros decimos la flora dominicana y decimos la flora china, por ejemplo, estamos hablando de dos cosas sumamente distintas. Estamos hablando de plantas, pero diferentes plantas, porque son floras de diferentes países. La vegetación, por otra parte, es un concepto que es más general. Engloba más que lo que es la flora y muchas veces nosotros tendemos a confundir estos dos conceptos. La diferencia radica en que la flora se limita a una región y la vegetación es un poquito más global. Podemos clasificar la vegetación de varios tipos de formas. Podemos clasificarla tomando en cuenta el medio en que se encuentra la vegetación. Tomando esto en cuenta, la vegetación puede ser acuática, puede ser halófila, incluso puede ser gipsófila. Cuando se habla de vegetación acuática, básicamente se refiere al tipo de vegetación que se desarrolla o crece en un medio acuoso, ya sea bajo la superficie del agua o sobre la superficie del agua. Bien, por ejemplo, el pasto marino,
que aquí en Dominicana tenemos playas con pasto marino, ese tipo de flor de vegetación acuática. Y las flores que se dan en la superficie son también vegetación acuática. Cuando se habla de vegetación halófila, básicamente se refiere al tipo de vegetación que crece en un medio altamente alcalino, donde los suelos están sumamente abrumados de sales y tienen un pH sumamente elevado. Y cuando se habla de vegetación gipsófila, básicamente son esas plantas que crecen en un suelo que es extremadamente yesoso. También se puede clasificar la vegetación tomando en cuenta las coordenadas en las que se encuentra. Se dice de los bosques, de las selvas, las tundras. Bien, estos son tipos de vegetación que se clasifican, o sea, están clasificadas tomando en cuenta dónde están específicamente. Cuando uno habla de bosques maderables, básicamente nos estamos refiriendo a ese tipo de bosques donde eh, su principal vegetación, su principal plantas que hay, son árboles muy leñosos que le dan al ser humano ese servicio, le permiten extraer esa madera para que el ser humano pueda hacer hacer su vida más cómoda, vamos a decir. Desde tiempos históricos, el ser humano ha estado aprovechando este recurso o servicio de la naturaleza, ya que, según registra la historia, el ser humano todo el tiempo ha construido a partir de la madera, tanto sus casas, o al menos de un tiempo muy remoto, al menos sus casas, muchos utensilios. Todavía hoy en día se construyen muebles, comedores, sillas con madera. Entonces, aquí hay que tocar un tema sumamente delicado, que es el tema de la tala de árboles. Muchas veces nosotros pensamos como que es algo del otro mundo, pero el ser humano viene haciéndolo desde hace tiempo remoto. Lo que pasa es que ahora, en estos tiempos, digamos, ya que el mundo está muchísimo más industrializado, no se corta la misma cantidad que se cortaba antes, porque el ser humano, como no estaba dotado, digamos, de cierta maquinaria, tenía que fajarse a la hacha y tardaba más tiempo para barrer un bosque. Ahora no, ahora cualquier máquina barre un bosque en cuestiones de días. Entonces, la tala de árbol no es que es mala, el exceso de la tala de árbol es mala. O sea, esa explotación insostenible de los bosques maderables, porque si, por ejemplo, el ser humano, digamos que al año tala 100.000 árboles, pero al año también el ser humano siembra, digamos, 150.000. ¿Qué pasa? El ser humano, a medida que está cortando, está produciendo. Entonces, su extracción de ese recurso es sostenible. Ahora, si es como ahora que hay un descontrol, que hay muchas veces personas o compañías que talan árboles sin ni siquiera estar regulados o de forma ilegal, ahí vamos a tener problemas porque estaríamos cortando más de lo que estamos sembrando. Entonces va a llegar un punto donde vamos a quebrar ese capital. También vamos a hablar sobre lo que es el papel que juega la fotosíntesis. Bueno, la fotosíntesis a nivel general juega un papel sumamente fundamental. Se podría decir que es el pilar de lo que es el sostén de la vida, ya que sin este mecanismo la vida no creo que sea posible. El principal papel que que este mecanismo de fotosíntesis juega es el de filtración ambiental. Eh, ya que como uno sabe, en este proceso las plantas extraen parte del CO2 del ambiente y lo incorporan a sus tejidos. Entonces, ¿qué hace? Que ese CO2, que es una molécula de efecto invernadero, sale de la atmósfera y se va a los tejidos de las plantas, donde es transformado en materia orgánica. Entonces, ¿qué pasa? Que el ambiente se va limpiando, las plantas lo van limpiando y hace que el ambiente sea más favorable para toda la vida en la Tierra. Otro papel que juega la fotosíntesis, digamos que proveedor principal de lo que es un ecosistema, ya que las plantas son principalmente quien provee a las demás especies la energía y la materia que estos consumen. O sea, el alimento que consume el lobo, el alimento que consume
el águila, el que consume los insectos y hasta el que consumimos nosotros, viene específicamente de las plantas, ya que ellas son quienes fabrican esos alimentos. Entonces yo diría que el principal mecanismo sería el de proveedor en conjunto con el de filtrador del ambiente. Ahora yo le voy a pasar a mi compañera Rosibel para que ella esté hablando sobre los sistemas montañosos. Rosibel, le cedo la palabra. Bien, yo le estaré hablando sobre los sistemas montañosos, haciendo énfasis en lo que es su localización y extensión. Antes de iniciar, resulta pertinente definir qué es una montaña, y esta podríamos definirla como una eminencia topográfica, es decir, una elevación natural del terreno. Estas se pueden agrupar en cordilleras y sierras. A su vez, las cordilleras son una agrupación alineada de montañas que se alinean en un eje y forman una sola unidad. Y la sierra, estas son de corta prolongación, adoptan una forma media curvada y dan la apariencia de tener una sierra o quebrada. En el país se pueden localizar tres sistemas montañosos principales, como son las cordilleras, pero también tenemos 5 sierras. Empezaremos desglosando las cordilleras. En estas encontramos la cordillera central, que se extiende desde Haití, donde recibe el nombre de Massif du Nord, que significa macizo del norte, hasta lo que es el sur de la provincia de San Cristóbal. Esta ocupa la parte central del país con 100 kilómetros de ancho y 200 kilómetros de longitud. Esta tiene un origen en la segunda etapa del periodo Cretáceo. Aquí en esta cordillera encontramos rocas ígneas volcánicas. También encontramos rocas sedimentarias y metamórficas. Sus principales elevaciones son el Pico Duarte con 3.187 metros. También tenemos la Pelona con 3.087 metros, la Rusilla con 3.038 metros. También está Alto Bandera con 2.842 metros. También tenemos Pico del Yaque con 2.761 metros. En esta nacen ríos principales e importantes, como son el río Yaque del Sur, Yaque del Norte, Altibonito. También está el río Yuna, Nizao, Ocoa y Jaina. También tenemos la cordillera septentrional, que está localizada en la parte norte, en dirección noroeste-noreste, extendiéndose desde Montecristi hasta Gran Estero, cerca del municipio de Nagua. La altura de mayor importancia de esta es el Pico Diego de Ocampo, que cuenta con una altura de 1.229 metros. También tenemos el Pico Murato o Jicomé, que se encuentra frente al municipio de Esperanza con una altura de 1.020 metros. También está el Peñón, que lo podemos observar desde Tamboril, que cuenta con una altura de 1.100 metros. También tenemos el Mogote, con 970 metros de altura. Y por otra parte también está la Loma Isabel de Torre, con 800 metros de altura. También cabe destacar que tenemos la cima Quitespuela en esta cordillera. Aquí nacen ríos importantes como son el río Boba, el río Yasi, Cajamao, Cenoví, río San Juan. Por otra parte, también está la cordillera oriental, que esta se localiza en la región este del país, en dirección oeste-este, extendiéndose desde los Haitises hasta las cercanías de Higüey. Esta es la de menor altura y es la más corta. Entre sus elevaciones más importantes está la Loma Vieja, con 736 metros. También encontramos la Loma Janabo, Loma Los Jíbaros y Loma Los Platanitos. Aquí nacen ríos como son el Iguamo, Chabón, Yabón, también nace el Yuma, el Soco y el río Macorís. Entre las sierras tenemos 5. Iniciaremos por la de Neiva, que esta se encuentra ubicada al suroeste del país, ocupando la parte de las provincias de Elías Piña, San Juan y Bauruco. Esta se extiende desde Haití, donde recibe el nombre de Pozo de Agua. Sus elevaciones más importantes están el Pico Neiva, con 2.279 metros. También tenemos Monte Bonito y Loma Jayaco. Por otra parte, también está la Sierra de Bauruco, que es una continuación también desde Haití. Allá recibe el nombre de Massif La Selle.
En la República Dominicana se ubica al suroeste de la isla. Esta alcanza alturas máximas de los 2.367 metros de altura. Aquí se ubica un importante hoyo que se llama Acetillar, que tiene unas características únicas en la isla. Su loma más importante es la Loma del Toro, que cuenta con 2.737 metros de altura. También tenemos la Sierra Martín García, que fue declarada Parque Nacional mediante el decreto 233-96. Esta se encuentra al suroeste del país con una dirección noroeste-suroeste, ubicada en las provincias Azua y Barahona. Esta nace en lo que es la Bahía de Neiva y termina en los márgenes oriental del río Yaque del Sur. Su punto más alto es Alto Bandera, con 1.343 metros, y la Loma del Cubro, con 1.300 metros. También está la Loma Martín García, entre otros. La Sierra de Yamasá es otra. Esta sierra empieza en la parte occidental, donde termina la Cordillera Central, en las lomas de las Cuerdas Rayas, y se prolonga en dirección oeste-este, bordeando lo que es el frente meridional de la región de los Haitises y el frente noroccidental de las llanuras costeras del Caribe. Esta está formada por un sistema de montañas que no exceden las alturas de 900 metros sobre el nivel del mar y que parece ser una continuación de lo que es la Cordillera Central. Entre sus elevaciones más importantes está la Loma de los siete cabezas o siete picos, que tiene una altura de 856 metros. También está Marina Chica con una altura de 802 metros, la Gualdarraya con unos 755 metros, y también tenemos la Navisa con unos 680 metros de altura. Y por último tenemos la Sierra de Samaná, que está ubicada en el extremo nordeste del país, formando lo que es una península, cuya anchura es de unos 18 kilómetros. Está bordeada de lo que es un angosto llano, que tiene una longitud de unos 60 kilómetros. Esta se extiende en dirección oeste-este, situada entre la bahía de Samaná y la bahía escocesa. Entre sus elevaciones más importantes está la meseta o Monte Mesa con unos 605 metros. También tenemos la Loma Pilón de Azúcar con unos 530 metros y las Cañitas con 546 metros. Pues bien, ahora aquí en el mapa podemos visualizar en la parte central tenemos la cordillera central justamente, más arriba al norte podemos observar la cordillera septentrional. Ahora si nos dirigimos a la parte este del país, observamos la cordillera oriental. Justo al lado de esta está la Sierra de Yamasá. Más arriba al noroeste encontramos la Sierra de Samaná, ahí formando una península. Ya si nos vamos a la parte suroeste del país, tenemos a la Sierra de Neiva, también tenemos la Sierra de Bauruco y la Sierra Martín García. Pues bien, hemos concluido con este tema. Ahora iniciaremos con lo que es los bosques. Y como mi compañero Miguel Ángel lo definía al principio, muchos creemos que es solamente una población de árboles, pero no, estos son ecosistemas. O sea, un ecosistema que alberga muchas especies, ya sea de plantas y animales. En la República Dominicana podemos identificar diferentes tipos de bosques, en lo que tenemos el bosque nublado, bosque de pino, bosque pluvial, bosque seco, bosque de matorral seco y bosque húmedo. En el bosque de pino o los bosques coníferos, este tipo de bosque agrupa especies de pinos, especialmente el Pinus occidentalis, localizándose la mayor población de estos en la zona de Valle Nuevo y el Pico Duarte, en la Cordillera Central, con unas alturas que van más allá de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. También lo encontramos en la región suroeste, en las sierras de Bauruco, la Sierra de Bauruco, perdón, y la Sierra de Neiva. De acuerdo a su densidad, estos bosques se clasifican en bosque conífero denso, cuando ocupan un 60% o más de su follaje,
También tenemos los bosques coníferos abiertos, que van desde 40 a 60%. Este tipo de bosque cabe destacar que es uno de los más amenazados debido a la gran necesidad que va en aumento del consumo de la madera. También tenemos el bosque nublado, que es un bosque de montaña en zonas de 600 a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una pluviometría que oscila entre los 1.700 a los 4.000 milímetros, una temperatura que va desde 20 hasta 25 grados Celsius, y estos reciben su nombre debido a la posición que estos ocupan, donde ocurre un proceso de condensación del vapor de agua y la formación de nubes durante casi todo el año. Estos lo podemos encontrar en la Cordillera Central, en el Valle Nuevo, Loma La Chorriosa y Montefrío. También en la vertiente noroeste de la Cordillera Central, las Lomas Las Golondrinas, Los Bañaderos y Pico del Gallo. En la Cordillera Septentrional lo encontramos en la cima Quita Espuela, y también los encontramos en la Sierra de Bauruco y la Sierra de Neiva. También tenemos el bosque pluvial, que este tipo de bosque es una formación vegetal donde se dan los máximos niveles de precipitación de una zona o región a lo largo de todo el año, donde la evapotranspiración, esto tiene un promedio menor de 75% durante todo el año en lluvias anuales. Estos se pueden clasificar también en bosque pluvial montano, que se encuentran en áreas pequeñas de gran elevación, como son la Cordillera Central. También lo encontramos en Bonao, La Vega y San Juan. El bosque pluvial subtropical, lo podemos encontrar a los alrededores de Casabito, en la Cordillera Septentrional. También lo encontramos en las provincias Duarte y Monseñor Noel, en la Cordillera Central, y la parte alta del río Parayo, en la Cordillera Oriental. Bien, ahora mi compañera María Esther continuará con ustedes explicándole los demás tipos de bosques. Un saludo para todos. Vamos a continuar con lo que son los tipos de bosque. Recordemos que nuestra compañera Rosibel ya mencionó el tipo de bosque pluvial, el tipo de bosque nublado y el tipo de bosque pino. Yo voy a continuar con otros tipos de bosque que también son típicos en nuestro país. Empezando por lo que es el bosque seco. Este se encuentra en la provincia de Pedernales, también comprende el procurrente de Barahona, en el sur, desde Baní hasta Barahona, cubriendo el fondo de la hoya del lago Enriquillo y el Valle San Juan, extendiéndose hacia Haití. En el norte incluye la parte oeste del Valle del Cibao, entre Montecristi y Santiago, en todo lo que comprende la frontera entre estas dos provincias. Hablando un poco sobre lo que son las características típicas de este bosque, podemos mencionar que este también es conocido como bosque xerófilo, debido a que las plantas que habitan en este tipo de bosque tienen que adoptar mecanismos de adaptación para poder sobrevivir a las grandes épocas de sequía. Es un amplio ecosistema con una densa vegetación arbolada que alterna entre clima lluvioso y clima seco. La vegetación se considera ser arbolada porque son vegetaciones de corto tamaño, no exceden los 4, 5, 6 metros de altura. El bosque seco puede ser encontrado entre las selvas lluviosas y los desiertos. Sus latitudes son tropical y subtropical. Es un bosque de árboles semideciduos de mediana altura, como ya mencioné, que normalmente no alcanzan más de 10 a 14 metros. Se consideran bosques de árboles semideciduos porque son árboles que en determinadas etapas del año pierden una gran parte de sus hojas, o casi todas. El clima está caracterizado por prolongadas épocas de sequía, sobre todo en invierno de diciembre a marzo y en verano de julio a agosto. Cabe destacar también que la temperatura en este bosque siempre excede los 25 grados Celsius, es decir, que es una temperatura bastante caliente. En esta zona de vida, las condiciones climáticas se caracterizan por días claros y soleados durante los meses en que no llueve y parcialmente nublados durante las épocas de las lluvias,
y los meses entre enero a marzo. Cabe destacar también que en este tipo de bosque está ausente o no existe el sotobosque y es predominado mayormente por plantas que están adaptadas para vivir en climas áridos y secos. Ahora vamos a pasar a lo que es el bosque matorral seco. Este bosque también es considerado como una transición entre el bosque seco y el bosque húmedo. Este lo podemos encontrar en nuestro país, en la provincia de Pedernales, también en Dajabón, Montecristi y Santiago, lo que son las fronteras entre estas provincias. Vamos a conocer un poco más de sus características. Una de ellas es que la separación de esta zona de transición del bosque seco mismo está basada principalmente en sus condiciones climáticas y su ubicación geográfica. En los lugares en que esta zona de vida se junta con el bosque húmedo, las precipitaciones anuales se presentan en el transcurso de 108 días. También es bueno mencionar en esta parte que, aunque el bosque matorral seco recibe prácticamente la misma cantidad de lluvia del bosque seco que acabamos de ver, este mantiene un poco más su humedad, de acuerdo a su ubicación geográfica y también a las condiciones climáticas. Las temperaturas de este bosque no son tan secas o tan calientes como las del bosque seco. Para la identificación de esta zona de transición, por ejemplo, podemos ver la palma cana o Sabal cauciarum. También Sabal umbraculífera, que esta es una especie indicadora que ayuda a diferenciarla del tipo de bosque húmedo. Recuerden que este tipo de bosque se encuentra entre el seco y el húmedo. Este tipo de bosque está predominado por arbustos. La mayor parte de vegetación de este tipo de bosque es enana, siendo principalmente pastos, césped, plantas rastreras y plantas que pueden vivir en este tipo de zona, como son también el cambrón, la uña de vaca, que esta es una planta que para poder sobrevivir en este ambiente toma mecanismos como perder todas sus hojas en las épocas de mayor sequía. Ahora vamos a lo que es el bosque húmedo. Este bosque lo podemos encontrar en lo que son los Haitises, cerca del Checo. También en la costa norte crece en Cabarete. En la península de Samaná cubre principalmente los terrenos desde la costa hasta los 400 metros alejándose de la costa. En la parte noroeste se extiende por el sur de Dajabón, abarcando los valles formados por los afluentes del río Yaque del Norte, a elevaciones desde los 400 metros hasta los 800 metros. Como pueden darse cuenta, el tipo de bosque húmedo tiende a tener árboles mucho más altos que en el bosque seco y en el matorral seco. Este tipo de bosque tiene que alcanzar estas alturas tan grandes porque tiene especies de árboles que pueden alcanzar estos tamaños. En la región del oeste cubre los valles de los tributarios del río Artibonito por la margen izquierda, extendiéndose desde las vertientes septentrionales de la Sierra de Neiva hasta las meridionales de la Cordillera Central. Ahora vamos a conocer también las características de este bosque para poder identificarlo. Bueno, una de las características de este tipo de bosque, es que los bosques húmedos son los bosques situados en la latitud media, que reciben gran cantidad de precipitaciones debido principalmente a que se encuentran en áreas de clima oceánico. Ustedes saben que las áreas que se encuentran cerca de este tipo de climas tienden a ser bastante lluviosas. Los bosques húmedos por lo general también crecen entre los 500 y los 1500 metros de altura. También se encuentran algunas zonas menos elevadas como los haitises. Algunas de las plantas típicas de este bosque y que nos ayudan a diferenciarlo son, por ejemplo, la guama, la palma real, el helecho y otros tipos de plantas herbáceas. Aquí sí existe un gran y rico sotobosque y el dosel es bastante, ¿cómo decirlo?, bastante denso y siempre verde. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la cobertura forestal de la República Dominicana.
y la superficie forestal de este país representa un 43.6% del territorio total del país, con una extensión de 2.103.645.32 hectáreas. Esta superficie forestal está compuesta por 7 tipos de ecosistemas, según el inventario, que muestra las cifras de cobertura boscosas del país, los porcentajes y cantidades de cada tipo de bosque y su evolución. Según los datos presentados por el Ministerio, esta información fue tomada de una página gubernamental del Ministerio de Medio Ambiente, donde muestra los resultados del último censo que se realizó sobre la superficie forestal de este país, o la cobertura. Los bosques con mayor superficie son el bosque latifoliado húmedo, que ocupan 37.75% de la superficie boscosa total, lo que quiere decir que la mayor parte de la cobertura forestal de este país está ocupada por el bosque húmedo. El bosque seco cubre un 24.05%. La tercera superficie en importancia corresponde al bosque latifoliado semihúmedo, con un 15.39%, y el bosque de humedales, mangle o drago, representa apenas un 1.41%. Ahora les voy a hablar sobre lo que es la importancia de los bosques en la República Dominicana. Si pusieron atención a todo lo que se les explicó sobre los tipos de bosque, ya ustedes deben de tener una idea sobre todo esto. Y las principales son que este tipo de bosque es un hábitat natural para millones de especies alrededor del mundo. Especies que son endémicas de esos bosques y que, de ser destruidos, perderían su hogar. También es importante porque de este tipo de bosque podemos adquirir plantas que sirven para la fabricación de medicamentos. Es importante también porque los bosques son ideales para hacer turismo, para hacer investigaciones científicas, y por ejemplo nosotros, como docentes del área de ciencias, también podemos utilizarlo para hacer excursiones escolares y tomar de ahí la gran diversidad que existe entre plantas y animales de estos tipos de bosques. Algunas de las amenazas que sufren estos bosques son la quema, la tala indiscriminada, como les explicaba Miguel Ángel, la industrialización y la urbanización, lo que provoca que se destruyan los bosques para la fabricación de viviendas. Algunas de las cosas que recomendamos para salvar los bosques es que eviten la tala indiscriminada de los árboles que ocupan este bosque, y que a las comunidades que viven en zonas aledañas a este tipo de bosques se les busque una alternativa económica para que no vivan de los recursos del bosque, o sea, no exploten indiscriminadamente estos recursos. También se recomienda evitar la quema de árboles, evitar también la producción de conucos, que provoca que se destruya el suelo y mayor parte de los árboles de este. Esto es todo en cuanto a la importancia y las recomendaciones que tiene este grupo para la conservación de los bosques, que son ecosistemas fundamentales para la vida del ser humano. Exactamente, tiene toda la razón, María Esther. Ya para nosotros despedirnos, vamos a dejar un pequeño video donde hace una alusión a básicamente todo lo que se expuso aquí. Vamos a ver. El bosque. Se calcula que existe alrededor de 3.870 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo. Estos se localizan en varios puntos de la Tierra, siendo los más representativos los de Norteamérica, Rusia y China. Entre las funciones de los bosques está la regularización del equilibrio hídrico, la prevención de la erosión de los suelos y la retención de carbono. Existen 3 tipos de bosques: los tropicales, los templados y los de coníferas. Los bosques tropicales son los más cercanos al Ecuador, con temperaturas promedio alrededor de los 25 grados centígrados, y con una diversidad tan extensa de árboles, que se puede encontrar hasta 100 tipos de ellos en 1 kilómetro cuadrado.
Los bosques templados se localizan principalmente en Norteamérica, Asia y Europa, con temperaturas promedio de 10 grados centígrados y con suelo muy fértil. Por último, los bosques de coníferas mantienen temperaturas muy frías, con numerosa cantidad de pinos y formaciones de coníferas con hojas perennes. En los bosques tropicales y templados se encuentra importante cantidad de biomasa, esto es, materia orgánica ideal para ser utilizada como fuente de energía. Los bosques también se clasifican de acuerdo al impacto del hombre, recibiendo los nombres de bosques primarios, bosques secundarios y bosques artificiales. Los primarios son aquellos con nula o muy escasa intervención humana, es decir, conservan la mayor parte de sus riquezas naturales. Los bosques secundarios son los que han sido regenerados después de una tala parcial o total. Los llamados artificiales son los creados por el hombre con doble propósito, protección y producción. Como ejemplo de fauna boscosa podemos mencionar al lobo gris, al puma, al zorro rojo, a la ardilla roja y al lince, así como variadas especies de osos, águilas, ciervos y búhos. La vida vegetal es muy abundante, pero predomina el pino, helecho, roble blanco americano, abedul de las canoas, tilo común, haya americana y numerosos tipos de hongos. Las principales amenazas de los bosques son los incendios forestales, ya sea de origen natural o por descuido humano, al igual que la tala de árboles permitida a las industrias madereras, y la deforestación de cientos de hectáreas de bosque para la construcción de asentamientos humanos y carreteras. En esta parte, aquí tenemos la fuente bibliográfica, de ahí fue que nosotros nos apoyamos para elaborar este material. Ya esta presentación la damos por finalizada. Espero que hayan logrado captar los conocimientos que nosotros intentamos comunicarles a ustedes, que son la audiencia. Si alguna tiene una última palabra para despedirnos. Ok, nada, invitarles a nuestros compañeros a que tomen conciencia y ayuden a tomar conciencia para la protección de nuestros bosques. Bien, bueno, pues ya damos esta reunión como finalizada. Ya para compartir y fin.